Siento unas ganas de orar ahorita. Señor, gracias. Gracias, Padre, por permitirnos estar en casa el día de hoy. Porque estamos juntos, porque nos has permitido tener salud, Padre, porque a pesar de las dificultades, de las situaciones que pasan en la vida, Señor, las cuales son inevitables, tú permaneces con nosotros, fiel, y eres nuestro puerto seguro, Señor, en quien podemos confiar y en quien podemos descansar. Permítenos, Padre, abrazar a otros, cuidar a otros, motivar a otros, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras leía un libro de liderazgo de John Maxwell. Él mencionó un nombre que yo no había escuchado, a lo mejor tú sí lo has escuchado, acerca de una persona llamada Helen Keller. ¿Habías escuchado acerca de Helen Keller? Por allá, Ulises se había escuchado. Helen Keller sufrió una enfermedad. Algunos creen que fue meningitis o fue sarampión. Estoy hablando de 1800 y cachito. Y esta enfermedad a los 11 meses la dejó ciega y sorda. Entonces, bueno, vamos a ir a clases de ciencias naturales. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos? Olfato, vista, gusto, oído y tacto. ¿Ok? Entonces, Helen, de los 5 que tenía, perdió 2. Solamente le quedó olfato, tacto y gusto. Si ya perder uno genera un conflicto, incluso para los que no oyen, y la verdad es que no hablen, es que no escuchan. Entonces les cuesta trabajo emitir el sonido. Si ya que pierdas uno o pierdes los ojos, se vuelve complicada la vida. Ahora imagínate perder 2 y 2 muy importantes. Para los que nunca han perdido, bueno, seguramente ahora con el COVID, no sé si le pasó, con el COVID se perdió el olfato. Y tú te imaginas que no es tan importante porque no somos como los perritos que detectamos cosas con el olfato. Pero la comida no te sabe. Gran parte del sabor de la comida tiene que ver con el olor, entonces se te quitan las ganas de comer. Y sabes, en el caso de Helen Keller, los papás no sabían qué hacer con ella. Una niña que para ellos no entendía, la dejaban hacer lo que quisiera. Entonces Helen comenzó a tener problemas de comportamiento, porque la dejaban tirar lo que fuera, agarrar lo que fuera, pegar, golpear, molestaba a todo el mundo y nadie encontraba el camino para corregirla. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le daban un dulce para calmarla. Los papás desesperados buscaron por todo el país, por Estados Unidos. También mencionan la biografía que una bendición que tuvo Helen fue que sus papás tenían dinero. Entonces eso permitió que ella pudiera acceder a otras cosas que la mayoría de los niños no podían. Entonces empezaron a buscar ayuda. Curiosamente, en ese proceso sale un personaje que seguramente tú conoces, que se llama Alexander Graham Bell. ¿Has escuchado acerca de él? Él es un erudito en cuanto a comunicación. Entonces él les recomienda un instituto para ciegos llamado Perkinson, quien le asigna a una muchacha que había sido alumna de ese lugar. Anna Sullivan tenía problemas de vista. Ella usaba unos lentes oscuros porque la luz le molestaba, no veía al 100%, pero ella era egresada de ese instituto y la mandan a trabajar, la ofrecen como trabajadora, como institutriz y maestra para Helen. Entonces, desde que ella llega, comienza a trabajar con Helen y de repente, pues le empieza a buscar la manera de que ella aprenda a través del tacto. Entonces, le llevaba y le ponía el agua. Entonces, le mostraba en idioma de ciegos cómo decir agua. Le llevaba el caballo. Y de esa manera, a través de experiencias, llevándosele a que dependiera la niña absolutamente de ella, la enseñó a leer.
aprendió a leer en braille y le encantaba tener muchos libros y estar leyendo a través de sus manos. De ser una niña con un carácter difícil, cambió rotundamente y llegó a ser civilizada y amable. Aprendió también a leer lo que las personas decían, poniendo las manos en su boca. Helen se convirtió en una escritora, escribió más de una docena de libros. ¿Cuántos libros ha escrito usted? Ninguno. Ok, Helen, con 3 sentidos, escribió 12. Entonces ya va tarde, vaya empezando con el primero. Yo llevo uno y el boceto de otro, ya me ganó, y con los 5 sentidos. Entonces, realmente es que podemos hacer mucho más cosas de las que nos imaginamos. Bien, Helen se convirtió en oradora y autora de fama mundial. Fue considerada una ferviente defensora de las personas con discapacidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella siguió apoyando a soldados que quedaban ciegos y sordos después de la guerra, y iba a infundirles ánimo y ayudarlos a seguir adelante. Helen conoció a todos los presidentes desde más o menos los inicios de 1900, y el último antes de morir fue John F. Kennedy. Apoyó después de la guerra del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Helen Keller fue a visitar a toda la gente que había quedado dañada después de la guerra. A final de cuentas, Helen falleció a los 87 años en el año de junio de 1968. Y me fascinó la historia porque me puso a pensar, ¿cómo le enseñaría yo a alguien así? Y realmente me daba cuenta cuán parecida es nuestra vida en comunidad como cristianos a esta situación. ¿Cómo enseñarle el lenguaje a alguien que es sordo y ciego? Sin embargo, solamente una persona que había pasado quizá por problemas similares, porque Ana no veía, pudo sentir empatía por esta niña. Mientras toda la gente sentía lástima, Anna Sullivan pudo sentir empatía por ella. Y a veces la vida cristiana pareciera así. No sé si tú eres alguien relativamente nuevo, o bien hay cosas que no comprendes. De repente nos pasa a nosotros con mi suegra, que ella tiene un llamado más profético, y dice, es que yo vi esto y Dios me mostró esto. ¿A poco ustedes no lo vieron? Pues no lo vimos. Y no sé si te ha pasado que de repente alguien te dice, yo vi esto, yo sentí esto, y pareciera que estamos queriendo aprender algo, y al no verlo, no oírlo, no sentirlo, no leerlo, porque hay gente que tiene desarrollado también el olfato, y de repente dice, cuando pasó esta persona yo olí esto. ¿No lo olieron ustedes? No. Ahí en casa lo hemos platicado. Benny tiene un olfato, le decimos un olfato canino. Entonces él te detecta un olor y te dice, estás cocinando esto con esto y con esto. Y nosotros no lo percibimos, pero obviamente Dios le da dones y talentos a cada uno de tal manera que a los otros les parece que no tiene un sentido. Y cuando conocemos la vida de Anna Sullivan y nos adentramos, vamos al pasado, nos damos cuenta que Anna Sullivan, y esta palabra, si tiene un nombre, se llamaría el ministerio de Anna Sullivan. Cuando nos adentramos en la vida de Anna Sullivan, Anna era una huérfana. Y estas epidemias que se vivían en esos años obviamente le dejó el problema de la vista, pero el único familiar que ella tenía era su hermano. Entonces, cuando viene una enfermedad y los niños en el orfanato comienzan a enfermar,
la separan a ella y a su hermano porque su hermano se enferma. Entonces ella con desesperación pedía que dejaran que ayudara a su hermano. Y los del orfanato no la dejaron. Entonces el hermano muere y quedó tal frustración en su corazón de no poder haber ayudado a su hermano. Y se juró que nunca más en la vida le iba a pasar el no poder ayudar a alguien. Entonces en los momentos cuando ella es mandada, ella tenía un carácter difícil también, cuando es mandada a atender a Helen Keller, a pesar de la desesperación y la frustración que le daba, que incluso los familiares la veían con lástima y no la apoyaban, ella decidió que no se iba a rendir porque no se iba a permitir que nuevamente no pudiera ayudar a esa niña. Y se metió en su corazón que esa niña iba a leer y que esa niña iba a hablar. Y el trabajo y el esfuerzo que ella tuvo, la empatía que ella manifestó por esta niña, logró que Helen se convirtiera en la persona que fue. Y todos nos centramos, cuando leemos la biografía, decimos, ay, Helen Keller, la que anduvo por el mundo viajando, la que era ciega y sorda y pudo leer y pudo escribir. Pero pocos nos damos cuenta que no hubiera habido una Helen si antes no hubiera existido Ana. Por la pasión que tuvo Ana, por la frustración que tal vez tuvo Ana, a lo mejor porque a Ana le recordaba. Y cuando Ana veía a Helen, no estaba viendo a Helen, realmente estaba viendo a su hermano. Y solamente alguien que no había visto entendía lo que se sentía el no ver adecuadamente. Santiago 1, 22 al 27, por favor. Santiago 1, 22 al 27 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La bendición de la palabra no llega por oírla, llega por hacerla. Ay, es que yo sé mucho de la palabra, sí, hermano, pero no la pone en práctica, no le sirve de nada. ¿Ok? Y si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y si somos sinceros, lo que nos mueve a misericordia es aquello que hemos vivido y que no queremos que otro pase. ¿Usted, alguien de aquí alguna vez perdió la vista? ¿Perdiste la vista, Karina? Ah, te bajó la presión, hija. ¿Sí? Yo recuerdo durante una de las cirugías de los ojos que te hacen el corte y duras unos segundos. Si tú quieres, porque mientras están haciendo la cirugía, o sea, estás consciente y tienes los ojos abiertos, pero llega un momento en el que se apaga la tele. Y sientes una desesperación. No sé si a alguien le han hecho una cirugía más o menos así. Se siente una desesperación de decir, no veo. Y ya cuando te regresa la vista así como que... Pero solamente el que ha sentido alguna vez algo así se mueve en empatía. ¿Cuántos algún día no tuvieron que comer? ¿Y qué es lo que te hace eso?
Cuando tú ves a un niño que no tiene que comer y tú dices, híjole, yo sé lo que se siente llegar un día en la escuela. ¿Cuánto les pasó en la escuela? Que de repente tú tenías mucha hambre y llega el compañero con su platito, pero ese compañero algún día tuvo hambre y ¿qué dice? Agarra un pedacito. Y algo pasa que solamente aquello que hemos vivido nos mueve para hacer algo por los demás. Y Dios va a utilizar esas cosas, porque quiero separar esta parte de, a veces creemos que Dios es malo y Dios permite que pasen cosas en nuestra vida, cosas malas para que podamos hacer cosas buenas, y realmente no es así. La vida está llena de situaciones complejas. Si usted no se administra bien, si usted no sabe manejar bien sus finanzas, con Dios o sin Dios, usted va a tener problemas económicos. ¿Me explico? Hay cosas que pasan. Si usted no se cuida, si usted no cuida su salud, aun cuando usted diga que ama a Dios, se puede enfermar, va a engordar. Y lo platicaba el jueves con los coordinadores, ¿bien? O sea, si tú comes de más, aunque seas pastor, te engordas. ¿Me explico? Ya eso me quedó claro. Si no haces ejercicio, aunque seas pastor y digas que amas a Dios, engordas. Y eso comienza a generar cuestiones de salud. Eso me queda claro. Lo mismo sucede en la vida. Hay cosas que en la vida van a pasar. Cuando salimos a la calle todos estamos expuestos. Cuando tú agarras un carro y manejas, estás expuesto a un accidente porque a lo mejor tú vienes bien, pero el otro que va atrás va mal. Y bueno, la vida en un instante está, dice también la palabra, que la vida es como neblina. En un momento está, en otro momento no está. Entonces hay cosas que no podemos cambiar. Yo creo que Dios nos cuida y que Dios nos ha librado de muchas. Pero situaciones que pueden pasar ahí están afuera, y entre más nos pongamos en riesgo, pues más susceptibles estamos. Y cuando nos pasa algo que no es tan bueno, o alguien que ha vivido con deudas y dice, yo sé lo que es estar batallando con pagar deudas. Y de repente viene alguien más que está pasando por lo mismo y sientes empatía. Es decir, ¿sabes qué? Voy a ayudarte, vamos a buscar la manera de poder salir adelante. Y Dios utiliza esas situaciones de la vida como una valiosa herramienta para que no cerremos nuestro corazón. Los papás de Helen estuvieron pensando en mandarla a un orfanato porque ya no la aguantaban. Decían, como hacemos muchas veces con los ancianos, los mandamos a un asilo, allá que se hagan cargo de ellos, yo nomás voy y pago y que lo cuide otro. Eso mismo iban a hacer con Helen, porque decían los papás, ya nos hartó, ya nos cansó, no sabemos qué hacer con ella, la mandamos a un orfanato. Pero ¿sabes? Anna Sullivan había crecido en un orfanato. Y ella les dijo a los papás, por lo que más quieran, no la manden a un orfanato. Yo sé que un orfanato no es el mejor lugar para Helen. Y se antepuso a la voluntad de los papás de mandarla. Les dijo, no se preocupen, yo les prometo que esta niña va a hablar, porque yo no quiero que esta niña pase lo mismo que yo pasé cuando estuve en un orfanato. Mateo 25, 35 al 40. Mateo 25, 35 al 40 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Qué cosas que has vivido son las que te mueven a misericordia por otros?
¿Alguien de aquí fue huérfano o quedó huérfano en algún momento de su vida? Nadie, todos crecieron con sus papás. ¿Bien? Ulises fue huérfano de papá. ¿Bien? Huérfano de papá, Ulises. ¿Bien? 8 años tenías Ulises cuando murió su papá. Murió en un accidente, 8, 7, y Baltasar en el vientre. ¿Bien? ¿Sientes empatía? ¿Sí? 15 años, Anaí. 19, cuando perdí, a lo mejor no era tan chico, usted podría decir, pero créame que duele igual quedarse sin papá. Cuando has sufrido un abuso, ¿entiendes lo violento que es sufrir un abuso? Y no me digan quién si no quieren decirme, pero el que ha sufrido un abuso, y pasa algo curioso, que de repente Dios nos empieza a rodear de ese tipo de personas. Y ese tipo de personas que han pasado a lo mejor por lo que nosotros sufrimos, se nos comienzan a acercar. ¿Perdiste un hijo? Seguramente entiendes a la perfección lo que duele. ¿Has sido alcohólico o has tenido adicción a estupefacientes? ¿Sabes lo que se siente? ¿Sabes lo difícil que es? Lo complicado que se vuelve a salir. Y eres de los pocos que la pueden contar. Porque muchos, y quienes han consumido drogas, saben que muchos de los que eran sus amigos, o los mataron, o acabaron sucumbiendo por las drogas. Y tú que saliste, conoces el camino para ayudar a otros. ¿Sufriste un divorcio en casa? ¿Sabes lo que significa eso? Voy a balconear tal vez un poco, pero bueno, voy a hablar más de mí que de mis papás. Uno de los sucesos que más marcaron mi vida, aunque al final ni siquiera se consumó, al menos físicamente, después de que mi papá y mi mamá tenían roces y problemas algo fuertes, recuerdo que mi mamá se sentó un día y me dijo: mira, tu papá y yo nos vamos a separar, yo voy a rentar una casa, me voy a ir a vivir a otro lado y quiero hacerte una pregunta: ¿con quién te quieres ir? ¿Te quieres ir a vivir con tu papá o te quieres ir a vivir conmigo? Y es una pregunta que han pasado 25 años, si tú quieres, 26 años, y yo todavía te puedo describir de qué color era la cobija que estaba en la cama, la cortina que estaba en el cuarto. Te puedo decir exactamente dónde fue, porque fue una pregunta que a mí marcó mi vida. Yo le dije: yo los quiero a los dos. O sea, yo no quiero ni irme a vivir con uno, ni irme a vivir con otro. Yo los quiero a los dos. Y son momentos que marcan tu vida. Y cuando yo escucho de un joven que está pasando por alguna situación así, es algo que a mí me mueve a misericordia, porque yo sé lo que se siente que te hagan esa pregunta. Yo sé lo que duele ver a los conflictos de los papás. Solo alguien que alguna vez estuvo preso entiende a otro preso. Y así ponle el asunto que se te ocurra, el asunto que te haya pasado, el dolor que hayas vivido. Cuando tú lo pasaste, entiendes el conflicto que genera. ¿Me explico? Y curiosamente Dios te empieza a mandar gente. Tú empiezas a decirle: Señor, ¿cómo te puedo servir? Y nos imaginamos servir a Dios, el servirlo en la iglesia. Y decimos: ay, qué padre, si yo quiero servir a Dios, quiero que me den el micrófono, yo quiero compartir. Y si no me dan el micrófono, no estoy sirviendo a Dios.
Y hay mucha gente que va de iglesia en iglesia porque allá sí me dejan hacer, porque allá sí me dejan, creyendo que servir a Dios es esto. Pero mira, esto es a lo mejor lo menos importante. Tú puedes servir a Dios. Hay tanta gente allá afuera necesitando que tú te levantes. Tanta gente, tantos niños que en este momento están siendo abusados allá afuera, y tú que pasaste por un abuso y encontraste la manera de salir, ahí está tu ministerio. ¿Cuántos divorcios tenemos? Hoy en día tenemos más divorcios que matrimonios. ¿Cuántos hijos en este momento se están quedando sin papá o sin mamá en casa? ¿Cuántos huérfanos hay? ¿Cuántos huérfanos dejó el COVID? A lo mejor nosotros no lo vemos aquí, pero en otras ciudades, en Ciudad de México, en ciudades con mayores problemas de contaminación, Guadalajara, muchos huérfanos quedaron. Es alarmante cuánta gente está consumiendo drogas en este momento. Gente que ni siquiera te imaginas, que tú dices, ¿cómo? Con todo un futuro preparados, porque antes teníamos como ese concepto de que la gente que no está preparada es la que consume drogas. No, cualquier persona puede caer. Hay drogas en el barrio más pobre y hay drogas en Beverly Hills. ¿Cuánta gente en este momento está quedando mal? Caminando por las calles, agarrando carretera. Esta semana un amigo de la infancia se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Andaba bien mal, me dice. Me estaba inyectando ya. Mal estaba, dice. De ser talla 34 ya estaba en talla 38. Más alto que yo este muchacho, entonces imagínate. Me dice, estaba bien mal, compa. Pero le doy gracias a Dios, dice, que mi esposa estuvo a mi lado. Porque si ella se hubiera ido, yo hubiera agarrado carretera. Dice, y ahorita ya me estoy recuperando, me ves gordo ahorita, dice. Me ves gordo de cómo estaba. Pero la ayuda de mi familia me hizo salir adelante. Y ahorita dice, ando buscando en qué ocuparme. Trabajo en una cosa, trabajo en otra, porque pues quiero mantenerme ocupado. ¿Y sabes qué es lo que más me dolía en mi corazón? Que ese niño yo lo llevé a la iglesia. Era mi amigo y andaba conmigo para donde fuera. Ya estaba aprendiendo a tocar la batería. Pero la mamá dijo, ni creas que te vas a hacer cristiano, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, ¿qué hubiera sido de la vida de este chico si se hubiera acercado a Dios desde pequeño? Y su mamá ya no lo dejó ir. Todo este proceso y el encontrarlo nuevamente en esta situación, dices, ¡ah! Y sabes, hay cosas que quisiéramos olvidar, pero Dios no permite que las olvidemos. ¿Por qué? Porque cuando vemos a una persona sufriendo, cuando vemos a alguien que está pasando por lo que nosotros pasamos, esos recuerdos, se activan y dicen, yo te voy a ayudar. Solamente Ana sabe lo que significa no ver. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Esforzarnos por olvidar cuando tendría que ser a lo mejor diferente. Y decir, Señor, yo sé lo que duele. John Maxwell, para los que no saben quién es John Maxwell, es un erudito de la administración y de liderazgo, es cristiano, escribe libros buenísimos que son reconocidos de manera secular, pero él comenzó siendo pastor de una iglesia bautista, ahorita es un ministro muy grande y aparte un líder de negocios. Me encantan a mí sus libros. Dice, éxito es conocer su propósito en la vida. Éxito. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Bien. Y a veces creemos que el éxito es tener dinero como, ¿cómo se llama este de la Microsoft?
¿Alguien que me recuerde su nombre? Bill Gates, tener el dinero de Bill Gates, tener 60 y verse como Maribel Guardia, tener los conocimientos de Elon Musk. ¿Bien? Y creemos que éxito tiene que ver con las cosas que tenemos, con los conocimientos que tenemos, pero la verdadera definición de éxito es, número 1, conocer tu propósito en la vida. Número 2, crecer hasta alcanzar tu potencial máximo. Y número 3, plantar semillas que beneficien a otros. Repito, éxito es conocer tu propósito en la vida. 2, crecer hasta alcanzar su potencial máximo. Y 3, plantar semillas que beneficien a otros. Y si entendemos esta definición, nos daremos cuenta que éxito no es un destino, sino es un camino. Tú vas siendo una persona exitosa a medida que entiendes tu propósito en la vida, a medida que vas desarrollando ese potencial y, sobre todo, que plantas semillas de bendición en otras personas. Y cuando entiendes este concepto, algo pasa, que dejas de preocuparte por querer tener lo que otros tienen y te enfocas en desarrollar la mejor versión de ti mismo. ¿Qué cosas difíciles te han pasado en la vida? El día de hoy te quiero dar permiso, incluso te quiero pedir que recuerdes las cosas más amargas y difíciles que te han pasado en la vida. Abandono, orfandad, divorcio, violencia, abuso, lotería. ¿Qué cosas difíciles te han pasado en la vida? Vicios, adicciones. Hoy quiero que le esculques en lo que tienes guardado por ahí. Pastor, es que el pasado quedó. No, espérame. No te digo que vuelvas a eso, pero sí te pido que lo recuerdes. Hasta los más amargos, hasta la miel amarga. Bien dice la canción. Y la próxima vez que le preguntes a Dios, Señor, ¿en qué puedo servirte? Acuérdate de esto que te estoy pidiendo, que recuerdes. Porque seguramente ahí vas a poder encontrar tu propósito. Vas a poder encontrar la manera de desarrollar tu propósito y de plantar semillitas en la vida de otros que quizás están pasando por lo que tú ya pasaste y que lograste salir. Aquello que siempre has querido olvidar tal vez sea la puerta de entrada a tu punto de trascendencia. Porque no existe el éxito si no influimos en otros. Las personas verdaderamente exitosas son aquellas que influyen en la vida de los demás. Todo lo que Ana hizo, todo lo que Helen hizo, todo lo que Helen Keller logró durante toda su vida, los 12 libros, las conferencias, los viajes alrededor de todo el mundo, no solamente fueron resultado de Helen, fueron resultado de la semilla que plantó Ana. La semilla que Ana, el esfuerzo que Ana, el no rendirse, lo que puso Ana, que incluso ni la familia de Helen
Lo hizo, fue el resultado. En Helen vemos el fruto, pero la persona que decidió pagar el precio, que cuidó la semilla, que se esforzó, que regó, fue Ana. Y nosotros queremos ser Helens. Queremos la fama, queremos el éxito, queremos el reconocimiento. Pero la persona que hizo el trabajo que valió la pena fue Ana. La iglesia de hoy en día necesita a Ana Sullivan que estén dispuestos a no rendirse nunca con tal de que los demás puedan levantarse. Cuando entendamos el ministerio de Ana Sullivan, vamos a dejar de estar peleando por el reconocimiento. Eres exitoso mientras eres de bendición a otros, no cuando tienes lo que otros tienen. Porque solemos confundir mucho éxito con fama. Hoy en día todo el mundo hace lo posible, hace cualquier tarugada por obtener minutos de fama. ¿Y cuánto dura una moda ahorita? 1, 2, 3 días, 4, 5 días, hasta que otro bobo saca otra cosa más taruga y ya se olvidaron de tu video. Y tenemos a una generación de jóvenes que quieren ser youtubers. Dicen por ahí, a ver, en unos años cuando ocupemos un médico, ¿dónde lo hallamos? Porque todo el mundo quiere ser youtuber ahorita. Ya ni siquiera los niños sueñan con ser deportistas. Antes, al menos en mi generación, todos queríamos ser futbolistas o beisbolistas y era con lo que soñaban. Ahorita los niños, ¿qué quieren ser? Youtuber. TikTokero, no sé cómo se diga. ¿Bien? Pero es lo que sueñan los niños, tristemente, porque es lo que los papás les hemos sembrado. ¿Está mal? No, pues yo estudié comunicaciones, Karina estudió comunicaciones y bueno, es parte de nuestra labor. Pero ya los niños no quieren estudiar comunicaciones. ¿Para qué estudio? Si nomás hago cualquier bobería, ya tengo mi canal, ¿verdad? A nadie le interesa ya prepararse. ¿Por qué? Porque confundimos el éxito con fama. ¿Tú crees que un youtuber es exitoso? ¿Verdad? Está difícil la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto gana por video un youtuber? Depende de las vistas. Y hay gente que logra millones. Gana mucho dinero. ¿Es una persona exitosa? Depende de tu definición de éxito. ¿Qué significa el éxito para ti? Yo te estoy dando una definición. Tú decides si la adoptas o no. Mi mamá me prestó un libro, y ya con esto voy a terminar, que seguramente tú lo leíste alguna vez. Los psicólogos tienen que haberlo leído, de ley ese. Es como Víctor Frank. ¿Has escuchado a Víctor Frank? ¿Ven? Los psicólogos dicen claro que sí. Amén, aleluya, hermano, gloria a Dios. Víctor Frank es un sobreviviente del Holocausto judío. Y él escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Te cuento brevemente la historia. Víctor Frank ya era un reconocido científico en Austria, Viena, Austria, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y él sabía que los alemanes lo iban a llevar a un campo de exterminio. Entonces empezó a mover, es el de descendencia judía, se empezó a mover y consiguió un visado para ir a Estados Unidos y la oportunidad de salvarse de sufrir el holocausto. Pero él sabía que en el momento en que él se fuera,
sus papás no habían conseguido ese visado porque ellos no eran científicos y sus papás iban a morir irremediablemente. Entonces dice que él entró a una iglesia buscando la respuesta a esta encrucijada. Me voy, salvo mi vida y la de mi esposa, dejando a mis padres, o me quedo con mis padres. Y cuando llega a su casa, dice que su papá había rescatado una tablilla de una sinagoga que los alemanes habían destruido, y en ese venía el mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces él dijo: ¿sabes qué? Pues me quedo. Rechazó irse a Estados Unidos. Evidentemente se llevaron a su esposa, se lo llevaron a él, se llevaron a sus papás. Pero dice: yo sabía que mis papás iban a morir, pero yo decidí que los iba a acompañar hasta el último día de sus vidas. Le tocó estar cuando se llevaron a su mamá. Tristemente, su mamá, una anciana, no pasó el corte para trabajar. La mandaron a la cámara de gas. Su papá empezó a trabajar, pero por la edad se enfermó de los pulmones. También le tocó ver cuando lo mandaron a la cámara de gas. Su esposa, tiempo después, su esposa embarazada, supo que tampoco pasó el corte. Y solamente él se quedó durante todos los años y logró sobrevivir. El Holocausto, recomiendo el libro, ahí pueden encontrar ustedes. Es un libro muy súper conocido, lo pueden encontrar yo creo en cualquier librería. Y pues él tuvo que reiniciar su vida. Y para no hacerte largo el cuento, él dice: con el paso del tiempo, yo hubiera podido estar en Estados Unidos, haber continuado con mis estudios científicos, pero este libro que ha sido traducido a un montón de idiomas, ha ayudado a mucha gente a encontrarle sentido a su vida. Si yo no hubiera pasado por esa etapa, yo no hubiera podido escribir este libro, que fue fácil, imagínate, traumático. Dice, era horrible ver que lo que nos movía para mantenernos vivos en medio de la situación era la esperanza de poder ver un familiar, de poder reencontrarte con las personas que amas, de poder salvar la vida, algún amigo que no conocías, pero te lo hiciste amigo ahí en el lugar y te daba la fortaleza para seguir adelante a pesar de lo difícil que era esta situación. Pero él entendió que todo era parte de un propósito y que estas situaciones difíciles que le tocó pasar, dice, a mí me queda claro que los que sobrevivimos no fuimos los mejores en cuestión de acá. Que en esos holocaustos murió muchísima gente talentosa, inteligente, sabia. Y los que nos quedamos, podemos ayudar a otros a través de este proceso. Se convirtió en uno de los escritores más conocidos después de algo difícil que pasó en su vida y en pro de ayudar a otros. Jesús no prometió que nuestro camino iba a ser fácil. Ese es un evangelio barato. Si usted sigue a Jesús, hermano, si usted diezma, si usted ofrenda, va a ser rico y próspero en la vida. No es cierto. No hay garantías de eso. Jesús no dijo nada de eso. Pero cada revés que has sufrido en tu vida te da la posibilidad de convertirte en una persona exitosa. Hasta los momentos más difíciles que has pasado en tu vida te dan la posibilidad de convertirte en alguien exitoso, porque el éxito no es la fama,
El éxito es la posibilidad que tenemos de ayudar a otros en el proceso de la vida. Hay personas exitosas sin un quinto en la bolsa. No te esfuerces por escribir tu nombre en la tierra, esfuérzate por escribirlo en el cielo. En ese proceso probablemente lo escribas en la tierra también. Pero tengamos el objetivo bien claro. Conocer nuestro propósito en la vida, crecer hasta alcanzar nuestro potencial, no el potencial de otros, nuestro potencial, desarrollarnos nosotros mismos. Y 3, plantar semillas que beneficien a otros. No es fácil morir a tus sueños. Sé que muchos de nosotros hemos tenido un sueño que un día se murió. Pero encontramos la motivación en ayudar a otros. Y créeme, como pastor, a veces la gente piensa que ser pastor es fácil. Ay, si bien a gusto, ya te pones a hablar y te pagan por hablar. Me dicen, vas y familia incluso me dice, vas y platicas ahí 40 minutos y ya te pagan por hacerlo. Si supieras. Que llega el momento en que llegamos exhaustos a la casa, mi esposa y yo, y decimos, ¿hasta dónde poner un límite en ayudar a otros? En sentarte a platicar con otros, en que te cuenten sus problemas, en que te cuenten los pecados. Porque te cuentan muchas barbaridades. ¿Cuántos alguna vez le han contado alguna barbaridad a su pastor? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos alguna vez nos han contado alguna barbaridad? Pues todas las barbaridades de ustedes me las echaron a mí. Y yo conozco todas sus barbaridades. Y a pesar de eso tengo que decir, Señor, los pongo en tu corazón, ahí están. Y a veces creen que nosotros queremos saber más la vida de la gente. No, yo no quiero saber más cosas de la gente. Créame. Y si me siento a platicar con ustedes porque busco la manera de poder ayudarlo. Porque entiendo que lo que Dios me mandó a mí a hacer es eso. Y que voy a ser una persona exitosa a medida que yo lo ayude a salir a usted del atolladero. ¿Me explico? Rara, pero esa es una definición de éxito. Y creo que es muy coherente. Y con eso no le digo que no me platique sus cosas. Bien, no quiero que se malentienda. Al contrario, quienes nos conocen saben que estamos dispuestos a apoyarlos en el momento que así ha sido requerido, porque eso a nosotros nos da un sentido de vida también. Incluso da coraje cuando yo te puedo ayudar y por necedad no buscas ayuda. Creo que son de las cosas más frustrantes que vives como pastor. Yo sé que te puedo ayudar, pero por tu necedad no buscas ayuda. Y bueno, pues se quiere morir solo, que se muera. Ahí nos tocará revivirlo después, ¿verdad? Me lo va a decir, ay pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo. Me lo hubieras mandado hace años, como todavía quería. Me lo mandas ya que no te hace caso, no te obedece. ¿Me explico? Así es de que, iglesia, ponte de pie, por favor. Alabanza, pásenle. Quiero que se lo hayan aprendido bien. Número 1, conocer el propósito en la vida. Número 2, crecer hasta alcanzar nuestro potencial máximo potencial. Le cambió un orden nomás, pero en ese caso el orden de los factores no altera el producto. ¿Bien? Y tercero, plantar semillas que beneficien a otros. Nuevamente, quiero que se lo aprendan. Número 1,
Conocer tu propósito en la vida. Número 2. Y número 3. Ok. Puedes servir a Dios de esa manera. ¿Te ha pasado algo difícil en la vida? Sí. Entiendes a otros y puedes ayudarlos. Servir a Dios no es tan complicado, hermanos. Servir a Dios es bien sencillo. Hay mucho donde servir a Dios. Muchísimo. Te sorprendería. Es que estoy chiquito para ayudar a otros. No. Seguramente hay alguien más chiquito que tú al que puedes ayudar. Es que ya estoy muy viejo para ayudar a otros. Hay muchos los que puedes ayudar. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. ¿Quién se iba a imaginar que sirviendo un vaso de agua servimos a Dios, verdad? Fui forastero y me dieron alojamiento. ¿Cuánta gente inmigrante está pasando? Y te pide esos 10, 20 pesitos que la verdad a veces no los damos. Pero también servimos a Dios cuando hacemos eso. Necesité ropa y me vistieron. A veces tenemos garras ahí en el ropero que tienen 10, 15 años. Me las voy a poner cuando adelgace. Nunca vas a adelgazar, hermano. Si no tienes la capacidad de regalar tu ropa, menos de ponerte a hacer ejercicio, no te engañes. Regálala, bendice a otros, te compras nueva. ¿Cuánta gente ha estado en la cárcel y necesita tu visita? Necesita tus cigarros. Tú me vas a decir, hermano, efectivamente Víctor Frank dice que un día él tenía un cigarro y dice que cambió ese cigarro por un plato de sopa. Porque en la cárcel hay esos tratos. Un cigarro vale mucho en la cárcel. Y no estoy invitando a que lleve cigarro, simplemente estoy dando un ejemplo. Y dice que esa sopa le salvó la vida. Ese cigarro que de alguna manera consiguió, le sirvió para comer algo y salvar su vida. Señor, ¿cuándo fue eso? ¿Lo hiciste por mí? ¿Cuándo fue por alguno de ellos? Amén. Betel. Vamos a convertirnos en una iglesia exitosa. ¿Sale? Cada quien desde su área. ¿Cuántas divorciadas hay en este lugar?